sin duda, el video más difícil que me costó hacer a nivel datos. Siempre me gustó tener la precisión en todos los videos, pero esta vez algo va a quedar en el camino. Sin duda, entre la Victorinox, Hellsman y la Mariner tienen muchas cosas que ni siquiera Victorinox sabe diferenciar. Vamos a ver en este video las diferencias, si las hay, entre la Victorinox Mariner y la Victorinox Hellsman. Hasta es difícil de pronunciar. Hellsman. Primeramente, Aitor nos va a mostrar su Hellsman y después nos volvemos a encontrar. Así que ya mismo vamos a ver. Os presento la Hellsman, o timonel en castellano, muy propio para una navaja náutica. Navaja de 111 milímetros y 3 capas, con bloqueo slide lock. Esta es la versión típica, la más habitual. Entonces, os voy a comentar qué herramientas cambian en las raras, ¿vale? Empezamos con la capa de abridores, sin bloqueo, parada a 90 grados. Punzón con ojal y destornillador. En las versiones raras se cambia por sacacorchos. Hoja con marcaje patented, Victorinox Swissmade Stainless y con filo combinado, cerrado y liso al final. En las versiones extrañas o más complicadas, totalmente cerrado. Para el final, la herramienta estrella de esta navaja, el desatanudos o Marlin Spike, con su llave de grilletes. Grilletes que son esas piezas metálicas en U, donde un perno roscado lo atraviesa por aquí. No grilletes de las esposas de la policía, que al principio cuando lo oí me llamaba la atención. Cachas en azul, como la línea náutica de manera habitual. Escudo rojo, rosa de los vientos, herramientas de cacha, pinza y palillos. Ya os habrá comentado Juanma, antes del vídeo o después, como otra navaja con otro nombre y mismas herramientas tenía cachas rojas. O tuvo cachas rojas, que era anterior. Bueno, por mi parte esto es todo. Espero que os guste. Y si no lo he dicho antes, cordón. Y si lo he dicho, me repito. Un saludo. Muy bien, esta que nos mostraba Aitor aparece en todos los catálogos como la 0.8993.2W. Y ahora vamos a ver la primer Mariner que aparece en los catálogos de Estados Unidos con el número de referencia 53662 y ahí pueden ver la Mariner que tiene la hoja totalmente dentada y sacacorcho y la caja correspondiente que nos la muestra Mauricio González. Y con esto diríamos, bueno, ¿cómo que es difícil? La Hellsman tiene la cacha azul con la rosa de los vientos, la Mariner es roja, una cacha roja común, tiene sacacorcho, la Mariner tiene Philip. Pero no, esto de la hoja se cae cuando viene Jaco de la Cofradía de Navajas Suizas y nos muestra esto. Victorinox Mariner, en colaboración para mi amigo Juan Manuel Sosa Licudis, una navaja en 111 milímetros, 3 capas. Esta no tiene alicates, por supuesto sí, su herramienta específica y característica, destapador de botellas con destornillador plano y pelador de cables, abrelatas con destornillador plano pequeño, su herramienta específica, destornillador Phillips, punzón escariador con ojal, anilla, pinza, palillos, la rosa de los vientos, hermosa sobre el azul del nylon, la hoja totalmente perlada, no es mixta,
completamente perlado. Y viene dentro de este, empaque, donde claramente está descrita como Mariner, el cordón naranja que va en la anilla, este manual presente en todas las navajas con garantía, algunas instrucciones sobre lavado y lubricación, y al respaldo el código de barras con la referencia. Entonces, ¿qué pasa por acá? Ya sabemos que existe Mariner con la rosa de los vientos azul, pero hay Mariner con sacacorchos. Y ahí digo, bueno, Mariner con sacacorchos, excepto cuando tiene la rosa de los vientos como la de Jaco, que tiene Philip. Está difícil, pero ahí va. Contento, voy a corroborar con mi amigo Mauricio. Mauricio, querido, le mando un mensaje y le digo, mira, me encontré con todas estas cosas. Entonces esto quiere decir que no hubo Hellsman con hoja totalmente dentada. Y me responde Mauricio, yo tengo una navaja muy bonita, muy coleccionable, pues que tiene toda la hoja dentada. Oh my God. Otra que se me cae. Entonces las dos pueden venir con hoja dentada. ¿Qué me queda? Ah, bueno. Entonces la Mariner no viene con Philip. Le digo, Mauricio, ¿hay Mariner con Philip? Yo tengo una navaja muy bonita, muy coleccionable, que es una Mariner con Philip. Y me manda esta foto. No lo podía creer. No lo podía creer. Pero todavía quedaba una posibilidad cierta. Que era que la Hellsman no trajera sacacorcho. Y le volví a preguntar a Mauricio y Mauricio me dijo, pues yo tengo una navaja muy bonita, muy coleccionable, que es una Hellsman con sacacorcho. ¿Qué clase de conspiración contra los coleccionistas y clasificadores es esto? Acá viene lo peor de todo, porque ¿qué le puedo decir al usuario? Nada, absolutamente nada, porque no entiendo un pomo de deportes náuticos, no sé cómo se hace el tema de los grilletes, no sé si es útil. ¿Y qué le puedo decir al coleccionista? Bueno, especulaciones, por ejemplo, ¿existió la Mariner con hoja mixta? Aparentemente no. Y por otro lado, ¿existió la Hellsman con escalas rojas? Aparentemente no. Esas son las dos únicas cosas que les puedo decir. Ahora, ¿cuál es la más coleccionable? Pero por favor, todas, absolutamente todas, digamos que la más común es la que mostró Aitor, que es la Hellsman con hoja semidentada y con Philip. Pero después de ahí todo se pone al revés, porque la Hellsman con CS se llama cuando trae sacacorcho, es muy difícil. Y que tenga hoja dentada también está difícil. Y hoja dentada con Philip también está difícil. Todas difíciles. La Mariner con Philip está difícil. La Mariner CS, que es con sacacorcho, también está difícil. Y la que tiene Jaco, que es la Mariner con las escalas, con la rosa de los vientos, también está difícil. Pero dicho de una forma resumida, ¿qué les puedo decir de todo esto? ¿Cómo diferenciarlo? Nada. Este es, sin duda, y repito, sin duda, y vuelvo a decir, sin duda, el video más difícil que tuve que hacer, en el que la confusión es lo único que me quedó claro. Lo que sí, para la semana que viene vamos a tener la Skipper y Skipper Pro. Y ahí sí, algo más vamos a sacar y vamos a entender un poquito más que en este video. Les quiero agradecer también por haberse suscrito al canal, a los miembros que tienen sus transmisiones exclusivas con los que estuvimos viendo, las Victorinox, que tienen el mismo nombre. Un live bastante cortito, pero a la vez productivo. Y les digo a todos ustedes que si quieren ver otra Victorinox náutica,
Miren este video.